En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber visto en la clase pasada lo que podríamos llamar la actitud político-diplomática de Pío XII en los años inmediatamente anteriores a la guerra y durante la guerra, nos referimos a la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, nos toca ahora abordar un texto que es profundamente demostrativo de su actitud doctrinal ligada a esta actitud político-diplomática, porque, como hemos visto en la clase anterior, la actitud político-diplomática se podía considerar o se podía caracterizar, mejor dicho, como una actitud de enérgica condena de los totalitarismos, lo que se concebía en ese contexto y se nombraba como totalitarismo, desde una perspectiva liberal fundamentalmente, y un apoyo a las democracias liberales de la Europa occidental y de América. Esta línea político-diplomática tiene una objeción posible, que es la situación de España, pero ciertamente el caso de España es totalmente distinto al del resto de Europa y del mundo, podríamos decir, y es claro que Pío XI primero y Pío XII después, apoyan vigorosamente la empresa de lucha contra el totalitarismo comunista en España, ¿no? Y la instauración de una España regida por un gobierno fundado en los principios católicos del buen gobierno, como fue el del general Franco. Eso en realidad no hace una objeción auténtica ni una excepción a lo que estoy diciendo, porque tildar a Franco de totalitario es no solo desconocer la historia, sino desconocer el concepto mismo de totalitarismo, que hemos tratado de esclarecer en cierta medida también en la clase pasada. Bien. Dicho esto, la tesitura adoptada por Pío XII durante la guerra y que se profundizará en la posguerra, esa actitud aliadófila, para decirlo de algún modo, lo lleva a confrontarse doctrinalmente con un problema, porque esas democracias liberales favorecidas, desde la perspectiva del magisterio de la Iglesia, tienen gravísimos problemas que las confrontan precisamente con lo que es doctrina clara del magisterio y doctrina segura del magisterio ordinario. De ahí que se le plantea a Pío XII lo que podríamos llamar el problema de la democracia. Y esa es la cuestión que abordó en el discurso de Navidad del año 1944, que es el texto que vamos a analizar. Esos discursos son es uno de los famosos radiomensajes de Navidad, porque se transmitían por Radio Vaticana para todo el mundo. De manera que eran discursos esperados y atentamente seguidos por todos los católicos del mundo y en general por toda audiencia para la cual resultase relevante oír la voz del romano pontífice. El texto
empieza, por supuesto, aludiendo al misterio de Navidad, y presentando también la perspectiva de una posibilidad de fin de la guerra. Estamos a fines del año 1944 y el conflicto bélico ya está llegando a su terminación. Existen toda una serie de fenómenos que muestran que la guerra ya se está encaminando firmemente hacia su fin. Dice así: bendito sea el Señor. Entre los lúgubres gemidos del dolor, del seno mismo de la desgarradora angustia de los individuos y de los países oprimidos, se levanta una aurora de esperanza. En una selección siempre creciente de nobles espíritus surge un pensamiento, una voluntad cada día más clara y más firme. Hacer de esta guerra mundial, de este trastorno universal, en punto de arranque de una era nueva para la renovación profunda, la reorganización total del mundo. De esta manera, mientras los ejércitos continúan deshaciéndose en luchas homicidas con medios de combate cada vez más crueles, los hombres de gobierno, representantes responsables de las naciones, se reúnen en coloquios, en conferencias, a fin de determinar los derechos y deberes fundamentales sobre los que debería ser reconstituida una comunidad de estados y trazar el camino hacia un porvenir mejor, más seguro, más digno de la humanidad. Bien. Me detengo aquí en la lectura y hago un breve comentario, porque este pasaje contiene ya elementos muy significativos que nos confirman en la idea de que si en algo el pontificado de Pío XII prepara, por lo menos indirectamente, la atmósfera del Concilio II del Vaticano, es en su tesitura político-diplomática. En este parágrafo que acabo de leer, nos encontramos con dos cosas sumamente relevantes a este respecto, que es el ángulo del cual nosotros estamos mirando esto, no desde otro punto de vista, ni haciendo un comentario general de todos estos textos, sino simplemente qué relación guardan con lo que será el Concilio II del Vaticano. Y acá encontramos, insisto, dos puntos que son claros en el texto, no hay posibilidad de controversia con respecto a la interpretación, diría yo. El primero es lo que podríamos llamar una retórica de una nueva era y de un nuevo mundo. Releo. En una selección siempre creciente de nobles espíritus surge un pensamiento, una voluntad cada día más clara y más firme, hacer de esta guerra mundial, de este trastorno universal, el punto de arranque de una era nueva para la renovación profunda, la reorganización total del mundo. En este texto uno puede discernir, por un lado, esa retórica, insisto, de una nueva era. ¿Por qué hablo de una retórica de una nueva era? Porque evidentemente acá el Papa no está transmitiendo ninguna doctrina de fe, ¿no? Está haciendo una apreciación sobre lo que le parece a él son las circunstancias del momento histórico y trazando una perspectiva que es más bien desiderativa, ¿no? De que los acontecimientos
gravemente aflictivos y dolorosos de la guerra llamada Segunda Guerra Mundial, fuesen ocasión para una mejora ulterior de las circunstancias, haciendo pie en lo que podríamos llamar que es una sentencia de sentido común que pertenece a la sabiduría popular de todas las épocas, ¿no? La idea de que las desgracias o los padecimientos graves que vive una persona en su existencia personal o que viven los pueblos o un conjunto de pueblos pueden dar ocasión a perfeccionar la propia actitud, haciendo acopio adecuado de las experiencias dolorosas por las que se ha atravesado, ¿no? Eso que se llama el aprendizaje por el dolor, ¿no? El pasar por circunstancias dolorosas, aflictivas, puede hacer que los seres humanos maduren. En realidad no es eso lo que nos hace madurar, sino que da ocasión, en todo caso, a que asumamos actitudes que traten de mejorar nuestra existencia, sobre todo en relación con aquello que pudo haber sido en nosotros causante de esa situación aflictiva o dolorosa. O sea, detrás de estas afirmaciones del Papa, a lo sumo hay una lo que podríamos llamar una sentencia de sabiduría popular, ¿no? De saber vulgar, en relación con que los acontecimientos aflictivos pueden ser ocasión de mejoramiento, de perfeccionamiento para los hombres. Pero, lejos de limitarse a transmitir esta idea, el Papa la transforma desde una manera de hablar, es decir, desde una retórica, señalando como horizonte de futuro una nueva era. Y una nueva era marcada por la reorganización total del mundo y la renovación profunda. Una renovación profunda, fíjense ustedes, renovación profunda. ¿De qué? No se especifica. ¿Hasta dónde? Tampoco. De nuevo, esta inespecificidad es claramente retórica. No es la transmisión de una doctrina clara. Se advierte lo que digo. No dice hay que renovar, y habría que explicar qué significa renovar, esto o aquello otro, profundamente. Habla de una renovación profunda sin especificidad alguna, o sea, universal, total. Pareciera que hay que renovarlo todo. El coincidir estas expresiones que son claramente retóricas es un punto de partida para situar el género del discurso en este pasaje, pero al mismo tiempo para señalar un problema que plantea el discurso. Es decir, trazar la perspectiva de una nueva era de profunda renovación y de reorganización total del mundo. Ahí de nuevo se insiste en la renovación es profunda y sin especificidad, y la reorganización es total y del mundo, o sea, total y mundial. Está apuntando hacia una especie de transformación y cambio universal. Hay que reorganizar el mundo, según esta frase. Digo hay que porque es lo que se presenta como deseable. Es lo que aparece como un horizonte a cumplir en un sentido positivo. Dejando de lado la imprecisión y la vaguedad de estas expresiones, que por ser retóricas precisamente están cargadas de esa falta de
de claridad y de determinación, esto plantea muchos interrogantes, ¿no? Porque ¿qué es una reorganización total del mundo? Está hablando de lo político, está hablando de la diplomacia, está hablando de las instituciones de gobierno, está hablando de la mentalidad de la gente, está hablando de la conversión a la fe cristiana. ¿De qué está hablando? O de todo a la vez. Eso el texto no lo... vamos a ver si en lo que sigue del texto eso se precisa o se aclara. Pero el pasaje siguiente del parágrafo ya nos dice algo de a dónde apunta esta expresión retórica de una nueva era, de renovación profunda y de total reorganización del mundo. De esta manera, dice, mientras los ejércitos continúan deshaciéndose en luchas homicidas, con medios de combate cada vez más crueles, los hombres de gobierno, representantes responsables de las naciones, se reúnen en coloquios, en conferencias, a fin de determinar los derechos y deberes fundamentales sobre los que debería ser reconstituida una comunidad de estados y trazar el camino hacia un porvenir mejor, más seguro, más digno de la humanidad. Y aquí uno no puede menos de preguntarse a qué se está refiriendo, porque acá parece hablar de hechos, ¿no? Por un lado, continuidad del conflicto bélico, pero por otro, coloquios, conferencias, en las cuales los hombres de gobierno que son responsables de las naciones se reúnen para determinar los derechos y deberes fundamentales en orden a reconstituir una comunidad de estados y trazar el camino hacia un porvenir mejor, más seguro, más digno de la humanidad. Cuando el Papa Pío XII hace alusión a estos hechos de conferencias, coloquios que se desarrollan juntamente con el conflicto bélico, uno puede y debe preguntarse a qué se está refiriendo. En ese año de 1944, estamos en Navidad del 44, entre agosto y octubre del 44, representantes de Francia, entiéndase la Francia fuera de Francia, ¿no? La Francia que no es el gobierno oficial de Francia en ese momento, que el único que existe es el gobierno de Vichy. Cuando se dice acá representantes de Francia, es la Francia de Gaulle. No voy a entrar en aclarar esto, pero de eso se trata. La República China, que es la China de Chiang Kai-shek, pero en 5 años más era la China de Mao, que sin solución de continuidad la sustituirá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya constituidas. Adviértase, ¿no? Un Estado totalitario, comunista, presidido por Mao Zedong, reemplazará a la China nacionalista de Chiang Kai-shek, que es la que está representada en esto que voy a nombrar, ¿no? El Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Celebraron la conferencia de Dumbarton Oaks. Esta conferencia se entiende historiográficamente como
el punto de partida próximo de lo que será la Organización de las Naciones Unidas. Adviértase que estos estados cuyos representantes se reúnen entre agosto y octubre del 44 son los que luego tendrán derecho de veto como integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, son los organizadores y los que, según el refrán popular español, aquel de el que parte y reparte se queda con la mejor parte, obtendrán en la Organización de las Naciones Unidas un papel dominante, distinto al de cualquier otro Estado, precisamente por integrar como miembros permanentes el Consejo de Seguridad y tener en él derecho a veto, lo cual les permite bloquear cualquier resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas que vaya contra sus intereses o sus fines. Es a esto que puede estar refiriéndose el Papa, y pareciera que tanto por la proximidad cronológica del hecho como por lo que está diciendo claramente en el pasaje de apuntar a una reorganización de las relaciones entre los estados, pareciera que se está hablando precisamente de esto. Ciertamente que entre el 43 y el 44 se habían dado conferencias que de alguna manera preparan todo esto, y en el 42 también. Se trata siempre de conferencias o coloquios entre los dirigentes del bando aliado, o sea, de uno de los bandos de la guerra. Se trata, por lo tanto, de acciones de parte, y no se ve claramente cómo de esas acciones de parte interesada en el conflicto pueda resultar una reorganización total en orden a la paz del mundo, salvo que se adhiera a la tesis de que esa facción en conflicto es el bien y la otra es el mal. Tesis que a mí me parece absolutamente inaceptable para cualquier inteligencia equilibrada y para cualquier voluntad bien formada en la adhesión a lo que es el orden jerárquico de los bienes. Porque defectos y virtudes, bienes y males podrán hallarse en cualquiera de las partes involucradas en este conflicto, ¿no? Y si se trata de la dicotomía mal planteada y maniquea entre totalitarismo y democracia liberal, tampoco se ve claro que una facción en la cual está involucrada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es en ese momento el Estado totalitario más poderoso y más agresivo del mundo, se pueda considerar un bando democrático liberal. En esta conferencia que acabo de nombrar están presentes representantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, potencia que representa el comunismo ateo que la encíclica de Pío XI, que hemos nombrado en la clase anterior, dice no puede ser objeto de adhesión por ningún católico, de tal manera que tampoco se puede cooperar con el comunismo ateo militante con respecto a fin alguno. Y pareciera que en estas consideraciones esto está absolutamente olvidado.
Claro, de modo implícito, acá no hay explícita alusión a qué se está refiriendo. Pero si habla de coloquios y conferencias en los cuales se reúnen los representantes responsables de las naciones a fin de determinar los derechos y deberes fundamentales sobre los que debería ser reconstituida una comunidad de estados, es obvio que está hablando de esto, porque yo no conozco históricamente otra cosa a la que pueda referirse. Esta conferencia de Dumbarton Oaks está precedida por la célebre conferencia de Teherán entre Roosevelt, Churchill y Stalin. Que tuvo lugar a fines del año 43, o sea, un año antes de este discurso. Pero que, en la perspectiva de todos los historiadores, tiene una importancia decisiva, porque la conferencia de Teherán es la que une a las tres potencias dominantes del bando aliado, ¿no? Es decir, Gran Bretaña, el Reino Unido de Gran Bretaña, los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para diseñar el mundo de la posguerra. De nuevo, estos serían los responsables del gobierno de los estados que se reúnen para reorganizar un mundo mejor, para determinar derechos y deberes de los estados en orden a la paz mundial. Bien. Podríamos hacer alusión a otros encuentros anteriores y también los acontecimientos, las reuniones posteriores que siguen a esto muy de cerca, como la famosa conferencia de Yalta en febrero de 1945. ¿Sí? O sea, poco más de un mes después de este discurso. El discurso este es de Navidad, del 44, y la conferencia de Yalta, de nuevo, Churchill, Roosevelt, Stalin, se produce del 1 al 11 de febrero de 1945. Estas referencias históricas las hago para que se advierta cómo también en estas apreciaciones que hace el Papa aquí de un horizonte político diplomático está claramente presente su tesitura proaliada. Porque en una guerra en que ha habido dos bandos en conflicto, es claro que la perspectiva de una organización de los estados en orden a no garantizar la paz, sino simplemente procurar, como dice al final del pasaje, trazar un camino hacia un porvenir mejor, más seguro, más digno de la humanidad. Mejor, más seguro, más digno de la... Es una intención, son todas intenciones estas, ¿no? Pero parece que a priori, para que eso quede de alguna manera salvaguardado, sobre todo también en relación con la determinación, o mejor dicho, la apreciación adecuada y moralmente apta para producir ese efecto de los deberes y los derechos de cada quien, según el orden de lo justo, serán conferencias o coloquios en los que participen todos, ¿no? Los que han estado involucrados en el conflicto, no solamente un bando, con exclusión de los demás. De hecho, en la organización inicial de las Naciones Unidas, en los prolegómenos, que tienen su momento culminante en esta conferencia que hemos dicho de los grandes estados integrantes del bando aliado, que se conoce como la conferencia de Dumbarton Oaks, ¿no? Este hecho histórico es un hecho histórico, como dije, parcial, de facción. Se puede partir del presupuesto que a los únicos a los que les interesa la paz del mundo son los miembros de ese bando.
Es una presunción absolutamente irrazonable e inaceptable, salvo que usted esté alineado con el bando y le esté haciendo propaganda. Sigo con el texto. Extraña antítesis esta coincidencia de una guerra cuya aspereza se empeña por llegar al paroxismo y de un progreso tan notable de aspiraciones y de propósitos hacia una inteligencia para una paz sólida y duradera. O sea que en estos acontecimientos, que no hacen más que preparar, y esto ya lo digo como una opinión personal, la hegemonía y dominación del bando vencedor de la Segunda Guerra Mundial sobre el resto del mundo, lo cual ya es en sí mismo intrínsecamente injusto, habida cuenta de que esas potencias que preparan el futuro de paz son potencias imperialistas agresivas. Digo imperialistas no en el sentido comunista de la palabra, sino en un sentido vulgar del término, para señalar que tienen ambiciones de dominio universal y de hecho tienen amplias esferas de dominio repartidas en el mundo. El Imperio Británico, todas las regiones de hegemonía imperial norteamericana, que se ha ido forjando desde la expansión yanqui en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente con México por víctima, en la expansión universal global a partir de las guerras del 98 contra España, y después en una posición de hegemonía universal amplia y sobre todo sobre el conjunto del continente americano como pretensión, por lo menos, después de la Primera Guerra Mundial. Del Imperio Británico no voy a describir ni el desarrollo ni la extensión en el momento de la Segunda Guerra Mundial, pero era el imperio colonial más grande del mundo. El segundo era el de Francia, que en este momento está representada en estas conferencias por De Gaulle, que en rigor no tiene ningún carácter de gobernante oficial de parte del territorio francés. De Francia misma, quiero decir, no de su imperio colonial. Y de otro es el imperio soviético, heredero del imperio ruso, territorialmente, pero también en su agresividad dominadora de otros pueblos y naciones. En este caso, para liberarlos con la gran revolución comunista que hace nuevo al hombre, ¿no? Es decir, una expansión dominadora que de estar realizada por un Estado cristiano como era el imperio zarista, pasa a estar realizada por un Estado revolucionario marxista con todo lo que ello significa como consecuencia. Todos estos expansionismos se van a manifestar vigorosamente a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, porque Europa y buena parte del mundo van a quedar repartidos bajo el influjo dominante de la Unión Soviética por un lado y de los Estados Unidos con el Reino Unido como aliado por el otro, de manera tal que los hechos mismos nos muestran la falta de auténtica justicia y de auténtica rectitud de los hechos que se siguen, que son preparados en estas conferencias. No quiere decir que el Papa no pueda tener expectativas buenas respecto de estas conferencias. Lo que quiero decir es que está poniendo su expectativa en reuniones que, y eso sí lo podría discernir clarísimamente en el momento en que se está produciendo,
son conferencias de parte, no son conferencias generalizadas de los estados que se ponen, ya fuesen neutrales, ya fuesen de un bando, ya fuesen del otro bando, que se ponen a discutir la problemática de cómo hacer que las relaciones entre los estados de allí en adelante sean un poco más perfectas que lo que han sido hasta allí. Ahora sí vuelvo al texto. Sin duda se puede discutir con razón el valor, la aplicación, la eficacia de este o de aquel proyecto. Acá el Papa pone una cautela prudencial que va de suyo para el sentido común y que está expresada con cierta parsimonia. El juicio sobre estos, es decir, el valor, la aplicación, la eficacia del proyecto, habrá de quedar en suspenso, pero es un hecho real que el movimiento está en marcha. De nuevo, ¿de qué movimiento se trata? ¿Es un movimiento por la paz o es un movimiento por el dominio de cierto bando de la guerra? Y este no es un planteo capcioso o un planteo que no pudiera pasar por la mente del Papa Pío XII. Porque el Papa Pío XII tiene la experiencia que a él lo encuentra siendo ya un hombre adulto e incluso un diplomático, de la Primera Guerra Mundial y de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, en que se crea la Sociedad de las Naciones, con estos propósitos, que ya en su mero enunciado suenan a propósitos propios de la ideología iluminista y de la masonería. La paz mundial, una nueva era, una nueva organización de las relaciones entre los estados. Y precisamente lo que acontece después de la Primera Guerra Mundial es la imposición injustísima de un nuevo orden de relación entre los estados en gran medida creados artificiosamente por los pactos que siguen a la guerra, y una sociedad de naciones que termina disolviéndose por los avatares posteriores, pero que tenía la misma tesitura que tendrá luego la Organización de las Naciones Unidas. Una organización basada en la ideología del bando vencedor. Esa característica cabe tanto para la Sociedad de Naciones en la Primera Guerra Mundial como para la ONU en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no se puede arguir en favor de lo que está diciendo el Papa que este tipo de expectativas no reconociese antecedentes. Reconoce antecedentes próximos en la historia y de los que él tiene experiencia real. De manera tal que no se puede, insisto, arguir como defensa de esto que el Papa no pueda valorar y estimar estas nuevas intenciones, estos nuevos movimientos, como dice él, el movimiento está en marcha, como si no reconociesen precedente. Y el precedente que reconocen es nefasto. Por lo tanto, no se ve cómo pueda incluirse esta perspectiva en el horizonte de la esperanza. Y acá sí quiero detenerme un poco. Porque el párrafo que leí de entrada empieza diciendo: bendito sea el Señor, entre los lúgubres gemidos del dolor, del seno mismo de la desgarradora angustia de los individuos y de los países oprimidos, se levanta una aurora de esperanza. De allí retrocedo en el texto.
Recuerden que este discurso es un discurso de Navidad. Y dice, en un pasaje que precede a lo que leí de entrada, en el comienzo mismo del discurso: hasta el fondo de los corazones entenebrecidos, afligidos, abatidos, desciende y los invade por completo un gran torrente de luz y de alegría. Las frentes humilladas vuelven a erigirse serenas, porque la Navidad es la fiesta de la dignidad humana, la fiesta del admirable cambio por el cual el creador del género humano, tomando un cuerpo vivo, se ha dignado nacer de la Virgen y con su venida nos ha comunicado su divinidad. Todo esto que acabo de reproducir es un texto tomado de la Sagrada Liturgia. Es una antífona que corresponde a las primeras vísperas de la fiesta de la circuncisión del Señor. El admirable cambio por el cual el creador del género humano, tomando un cuerpo vivo, se ha dignado nacer de la Virgen y con su venida nos ha comunicado su divinidad. Acá se usa una expresión, la fiesta de la dignidad humana, que se puede entender en buen sentido, ciertamente. Es la fiesta más bien de la dignificación del hombre por el misterio de la elevación y de la salvación redentora obrada por Cristo. Eso presupone la dignidad originaria del ser del hombre, como criatura hecha a imagen de Dios según su semejanza, con todo lo que eso implica en el lenguaje bíblico, teológico. En este sentido, obviamente, la expresión es totalmente recta, ¿no? Pero dicha en el contexto político-diplomático de la Segunda Guerra Mundial, esta expresión puede tener otra resonancia. La dignidad humana puede entenderse en un sentido meramente horizontal, naturalista y ajeno al misterio de la redención, que es el que se celebra en la Navidad. Y ahí tenemos un peligro de ambigüedad en la expresión. Sigue el texto. Pero nuestra mirada se traslada espontáneamente desde el luminoso niño del pesebre al mundo que nos rodea, y el doloroso suspiro del evangelista Juan asciende a nuestros labios. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron, no la abrazaron. Porque desgraciadamente también en esta sexta vez la aurora de Navidad se alza sobre campos de batalla cada día más extensos, sobre cementerios en que se acumulan cada vez más numerosos los restos de las víctimas, sobre tierras desiertas donde algunas pocas torres vacilantes pregonan con su silenciosa tristeza la ruina de ciudades antes florecientes y prósperas, y donde las campanas caídas o robadas no despiertan ya a los habitantes con su jubiloso canto navideño. Son todos ellos mudos testigos que denuncian esta mancha en la historia de la humanidad, la cual voluntariamente ciega ante la claridad de aquel que es esplendor y luz del Padre, alejándose voluntariamente de Cristo, se ha sumergido hasta caer en la ruina y en la abdicación de su propia dignidad. Hasta la pequeña lámpara se ha extinguido en muchos templos majestuosos, en muchas modestas capillas, donde junto al tabernáculo había montado la guardia ante el huésped divino en nombre del mundo adormecido. ¡Qué desolación! ¡Qué contraste! ¿No habrá pues ya esperanza alguna para la humanidad? Me parece sumamente relevante precisamente considerar y comentar la retórica de este texto.
el texto empieza diciendo: porque desgraciadamente también en esta sexta vez la aurora de la humanidad se alza sobre campos de batalla cada vez más extensos, y de ahí sigue toda una descripción lúgubre de los efectos de la guerra, sobrecargada de tintas oscuras, pintando un panorama de devastación, de desolación universal. Esto es literatura, ciertamente. La guerra era terrible, la guerra producía efectos tremendos, no cabe la menor duda de eso. Pero acá hay una concentración retórica de expresiones que tratan de darnos un panorama de la guerra como si fuese el mal mismo. Ciertamente dice que esa situación se debe a que los hombres voluntariamente se han vuelto ciegos ante la claridad de aquel que es esplendor y luz del Padre. O sea, detecta una causa teologal de esa devastación. En ese sentido está analizando la guerra desde un punto de vista cristiano, ¿no? Pero lo más curioso del texto es que después de plantear toda esta desolación, esta devastación, que en la misma descripción nos lleva a un problema respecto del párrafo que leímos al comienzo, ¿no? Porque si lo que al final de este texto que estamos analizando aparece como una esperanza, está diseñado en parte, y en parte decisiva, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿cómo podrá ser un horizonte de esperanza para alguien que se lamenta de que haya campanas rotas, de que se haya extinguido la lámpara de muchos agrarios por consecuencia de la guerra? Pero es que la Unión Soviética es la devastación misma en este punto de vista, por su mismo sistema. Y de la Unión Soviética esperaremos un mundo mejor. Pero también del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos de Norteamérica hemos de esperar un mundo en el cual la primacía y el reino se le reconozcan a Jesucristo el Señor. Porque la causa de esta guerra devastadora, dice el mismo Papa, ha sido la ceguera voluntaria de los hombres ante la luz de Cristo. De modo que la única expectativa estaría ahí, no en una ONU liberal comunista masónica. Pero lo más estremecedor de todo es el final del pasaje y cómo enlaza con lo que sigue, porque el pasaje termina: hasta la pequeña lámpara se ha extinguido en muchos templos majestuosos, en muchas modestas capillas donde junto al tabernáculo había montado la guardia ante el huésped divino en nombre del mundo adormecido. ¿Por qué decir esto? Pregunto, y no decir que todavía, gracias a Dios, existe esperanza para el mundo, porque hay todavía alguna capilla, alguna iglesia, donde sigue brillando la luz, la lámpara ante el sagrario, y donde hay gente que se postra a orar ante el sagrario. Porque eso también pasaba, ciertamente, en toda Europa. Pues las iglesias estaban todas arruinadas en Europa por la Segunda Guerra Mundial, cuando se dice este discurso. Sería falso decir eso por completo, ¿eh? Por eso digo que es una retórica que sobrecarga las tintas negativas del conflicto y de sus consecuencias. Pero lo más grave viene ahora. ¡Qué desolación, qué contraste! ¿No habrá pues ya esperanza alguna para la humanidad? Y uno espera que la respuesta sea ¿cuál? La esperanza es Cristo, cuyo nacimiento estamos celebrando. ¿Qué quiere decir esperanza en cristiano? La esperanza es una virtud teologal.
Y por lo tanto, el objeto de la esperanza es Dios, el Señor, como término de nuestra peregrinación terrena, como término beatificante de toda nuestra vida temporal. Esperar en cristiano es esperar al Señor, como sumo bien del que estamos llamados a participar y del que, por su infinita misericordia y en fidelidad con el don de su gracia, esperamos firmemente, confiadamente, ser beatificados eternamente. Ese es el objeto de la esperanza. Cuando el Papa Pío XII se la pregunta, ¿no habrá pues esperanza alguna para la humanidad?, una respuesta cristiana a esa pregunta tiene que pasar por examinar la naturaleza de la esperanza y decir que la esperanza siempre está presente porque esperamos en Dios. Los hombres pueden armar todas las guerras que quieran, pero nuestra esperanza no está puesta en el mundo, ni en la paz temporal. Ese no es el objeto de la esperanza teologal. Bueno, no, pero acá no habla de la esperanza teologal. Pero si estamos celebrando la Navidad, parece que es una ocasión más que adecuada para hablar de un mundo que voluntariamente se ha olvidado de Cristo y le ha dado la espalda. ¿Sí? Hablarle a ese mundo del objeto auténtico de la esperanza. Pero ante la pregunta, ¿no habrá pues ya esperanza alguna para la humanidad?, ¿cuál es la respuesta? El párrafo que leí de entrada. Ahora leo corrido. ¿No habrá pues ya esperanza alguna para la humanidad? Sigue, bendito sea el Señor. Entre los lúgubres gemidos del dolor, del seno mismo de la desgarradora angustia de los individuos y de los países oprimidos, se levanta una aurora de esperanza. En una selección siempre creciente de nobles espíritus surge un pensamiento, una voluntad cada día más clara y más firme a hacer de esta guerra mundial, de este trastorno universal, el punto de arranque de una era nueva para la renovación profunda, la reorganización total del mundo. O sea que la esperanza tiene que estar puesta ahí, en la reorganización total del mundo, en una nueva era de renovación profunda. Ya no es una esperanza teologal esta. Uno puede decir, bueno, sí, pero está aludiendo a que Dios suscita hombres con espíritu noble y esclarecido para esto. La esperanza teologal tiene por objeto a Dios, y solo a Dios. De eso se trata la esperanza cristiana. No de la esperanza en alguna obra que hagan los hombres. Obviamente que esa esperanza tiene una proyección sobre la vida temporal. Por eso, ordenar dinámicamente toda la vida temporal al sumo bien del que estamos llamados a participar más allá del tiempo. Es decir, ordenar toda la vida temporal a un horizonte eternal. No a la expectativa de un mejoramiento de las circunstancias temporales, sea este mejoramiento real o ficticio, que en este caso no se ve por qué tenga tanta expectativa el Papa en que una reiteración de las injusticias y aberraciones que siguieron a la Primera Guerra Mundial pueda ser un auténtico horizonte en el cual tener expectativas buenas con respecto al orden de lo justo en las relaciones entre los estados. Porque así como la Primera Guerra Mundial fue seguida, como hemos dicho, por una imposición violenta del bando vencedor que reorganiza el mundo a su capricho y para sus fines propios, que son fines inicuos, son los fines del anticristianismo, que preparan el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. No cabe en rigor esperar otra cosa de una conferencia fraguada entre el Reino Unido de la Gran Bretaña, los Estados Unidos, dos de los protagonistas de la catástrofe que sigue a la Primera Guerra Mundial, en el orden político-diplomático,
con los injustísimos tratados de paz de la inmediata posguerra y con la Organización de la Sociedad de las Naciones, los mismos protagonistas se reiteran, ¿sí? Porque Churchill y Roosevelt representan eso, e incluso representan a los factores políticamente activos en esos mismos acontecimientos, de un poco más de 30 años antes, o 20 años antes. ¿Sí? Esta situación, entonces, este texto del discurso es sumamente llamativo, sumamente problemático además, ¿no? Si la pregunta por la esperanza es una pregunta que precisamente en la ocasión de la celebración de la Navidad pide, yo diría casi con certeza, una respuesta de esperanza teologal. Y si alguna esperanza se quiere reflejar si esa esperanza teologal se quiere reflejar sobre el mundo, sobre una expectativa temporal, será la de la conversión del mundo a Cristo, no la de una organización internacional de los estados según la ideología de la paz mundial masónica iluminista. ¿Qué es lo que se está preparando? Es en el marco de esta introducción, o a partir de aquí, que se plantea el problema fundamental de todo el discurso. Y ese es el problema de la democracia. El grueso del discurso, cuya entrada acabamos de examinar, cuyo preámbulo, por decirlo, prólogo acabamos de examinar, es el tema de la democracia. Que es introducido por Pío XII de esta manera. Además, y este es el punto más importante tal vez, bajo el siniestro resplandor de la guerra que les envuelve en el ardor quemante del horno en que se ven aprisionados, los pueblos parece como si despertaran de un prolongado letargo. Frente al Estado, frente a los gobernantes, los pueblos han tomado una actitud nueva, interrogante, crítica, desconfiada. Aleccionados por una amarga experiencia, se oponen con mayor energía al monopolio de un poder dictatorial incontrolable e intangible y exigen un sistema de gobierno que sea más compatible con la dignidad y la libertad de los ciudadanos. De nuevo nos encontramos con lo mismo que hemos hallado en textos de los discursos de Juan XXIII, Pablo VI. Una descripción, de hecho, de lo que el Papa ve como la situación mundial. De nuevo, acá no hay doctrina magisterial de ninguna clase, ¿eh? Se advierte, no está transmitiendo ninguna enseñanza del magisterio de la Iglesia acá el Papa. Está haciendo un examen de cómo ve él el mundo. Uno podría plantearse cómo lo ve, cómo quiere verlo, cómo quiere presentarlo, o cómo auténticamente lo ve y lo presenta en consecuencia. Hasta qué punto acá hay una presentación objetiva desde su propia perspectiva o una presentación propagandística en orden a obtener un efecto. O sea, hasta dónde este discurso es descriptivo o es apelativo, diríamos. Es decir, según la teoría de la finalidad de los discursos o de las funciones del lenguaje. Se trata de producir una determinada reacción en la gente o dice algo que le parece objetivamente real. No, y nos interesa eso de acá. ¿Por qué? Y porque lo que está diciendo, insisto, en primer lugar no es magisterial. Está haciendo un análisis descriptivo totalmente opinable de lo que es la realidad del mundo en ese momento. Y segundo, la está haciendo desde una perspectiva totalmente cejada.
y con generalizaciones imprudentes. Porque hablar de los pueblos así en general parece que habla de todos los pueblos del mundo. Ahora, era cierto en diciembre del año 1944 que todos los pueblos del mundo parecían despertar de un prolongado letargo. Releo la segunda parte del pasaje. Frente al Estado, frente a los gobernantes, los pueblos han tomado una actitud nueva, interrogante, crítica, desconfiada. Por ejemplo, el pueblo norteamericano en el año 44 tenía frente a Roosevelt y todo su aparato de gobierno una actitud nueva, interrogante, crítica y desconfiada. Bueno, parte del pueblo norteamericano siempre desconfió de Roosevelt. Pero la parte mayoritaria del pueblo norteamericano lo eligió presidente y lo reeligió luego 3 veces consecutivas. De manera tal que una actitud muy crítica frente a Roosevelt parece que no tenía. Lo consideraban el salvador de los pobres. El instaurador de un nuevo pacto para la vida social norteamericana. El líder en el conflicto decisivo entre la democracia y el totalitarismo. Yo no veo cómo se puede decir que el pueblo norteamericano, a través de ese conflicto de la Segunda Guerra Mundial, adquiría una actitud, como dice el texto, nueva, interrogante, crítica, desconfiada ante sus gobernantes. ¿O está hablando solo de algunos gobernantes? Si está hablando de algunos gobernantes, que diga de cuáles y que no generalice. El pueblo ruso tenía en ese momento una actitud nueva, crítica, interrogante y desconfiada frente al papá José, al tío José, al gran ídolo de la humanidad, Stalin, padre de los pueblos liberados, padre de la humanidad en marcha hacia el socialismo real en toda la tierra, padre de la revolución soviética, ante el cual estaba prosternado el grueso del pueblo ruso como si fuese un ídolo. Realmente está diciendo que el pueblo soviético en el año 1944, pueblo que estaba absolutamente no solo encolumnado con su líder totalitario, sino absolutamente sometido y en gran medida de buena voluntad ya a un régimen totalitario feroz, realmente está diciendo que cuando hablo del pueblo ruso o de los pueblos que estaban sometidos al régimen soviético, que no eran solamente los rusos, porque había muchos otros pueblos que habían formado parte del imperio ruso y que ahora estaban sometidos al mismo régimen soviético, gobernado desde Moscú. Todos los pueblos no tenían una actitud de exaltación idolátrica del líder de los pueblos socialistas, pregunto yo. El pueblo ruso entero en ese momento tenía, y todos los pueblos gobernados por el régimen soviético, tenían esto que dice Pío XII. ¿Despertaban de un largo letargo o se sumergían en las profundidades del mismo letargo de adulación al líder revolucionario comunista? Encima con el triunfalismo de la guerra, después de haber vencido en el frente contra los alemanes. Si ante expresiones como esta uno tiene que
detenerse un momento y tratar de entender qué está diciendo el texto, ¿no? E insisto, como no se trata de nada magisterial, la fe católica no nos liga a entender que estas palabras del Papa hay que recibirlas en la obediencia de la fe. Y pero si no estás hablando de la fe acá, no está enseñando ninguna doctrina de fe, está haciendo una descripción del panorama mundial según una perspectiva político-diplomática totalmente sesgada y totalmente desequilibrada, y haciendo una generalización que es inaceptable por completo, en mi opinión. Está haciendo una generalización que no se sustenta en nada sólido, que es absolutamente inobjetiva, que carece de fundamentum in re, no tiene fundamento en la realidad alguno. El dicho generalizador del Papa Pío XII al referirse a que los pueblos despiertan de un largo letargo y adoptan una actitud nueva, interrogante, crítica, desconfiada frente a los estados y a los gobernantes. Ahora, hago una consideración de esto que no es ya respecto a lo que la frase tiene de descripción, sino a lo que tiene como presupuesto desde el punto de vista doctrinal. Es bueno ponerse contento porque los pueblos manifiestan una nueva actitud desconfiada, crítica, interrogante frente a los estados y a los gobernantes. ¿Es bueno de suyo? ¿O solamente será bueno frente a estados despóticos, totalitarios, y frente a gobernantes del mismo tenor, tiránicos, ¿no? Y solamente lo segundo, es decir, solamente cuando reaccionan los pueblos frente al tirano y adoptan una actitud crítica, distante, moralmente digna y responsable, uno puede ponerse contento. Ahora, si reaccionan frente a un estado moderado, justo, frente a gobernantes que son gobernantes respetuosos del orden de lo justo, ¿está bien que los pueblos tengan una actitud crítica y desconfiada o está mal? Y en el segundo caso está mal. Esto tampoco está analizado acá. La actitud desconfiada y crítica se pone como un bien sin más. Bueno, pero porque se está refiriendo a los estados totalitarios y a los gobernantes tiránicos. Como Stalin, por ejemplo. Si se refiere a Stalin, la afirmación es absolutamente inobjetiva y carente de todo fundamento real. Bueno, no, pero Stalin era un gobernante totalitario vencedor. Los pueblos toman distancia de los gobernantes totalitarios que están en derrota. Bueno, pero entonces no es una virtud de los pueblos, sino una actitud que más bien podría calificarse de miserable. A los mismos gobernantes, a los que han adulado, a los que han festejado, a los que han vitoriado, ahora los toman con cierta distancia, crítica, etcétera, porque ahora están en bancarrota, están cayendo, están siendo derrotados. Eso hay que festejarlo. Más bien es una actitud miserable de los pueblos, ¿no?, que se guían por el éxito o por la derrota, en lugar de guiarse por principios de orden moral y jurídico. Porque si el Papa aquí lo que está festejando es que, por ejemplo, los italianos adoptasen una actitud crítica o distante frente a Mussolini, ¿no?, después de haberlo vitoriado en su mayoría, de haberse identificado con él, de haber participado activamente del régimen fascista, pero ahora con Mussolini en derrota, con Mussolini caído, ¿no?, haciendo leña del árbol caído, toman distancia. Eso es lo que está elogiando. Si está elogiando eso, está elogiando algo miserable y repugnante. Porque si se trataba de tomar distancia por la violación de principios del orden jurídico natural, a eso estaba bien. Y eso hubo italianos que lo hicieron desde el comienzo del régimen de Mussolini, y parece razonable y correcto. Siempre y cuando fuesen reivindicación de principios auténticos del derecho, no como las reivindicaciones de los italianos comunistas, que se oponían a un presunto abuso totalitario cuando proponían un régimen mucho más profundamente totalitario que el de Mussolini.
Aleccionados por una amarga experiencia, vuelvo al texto, se oponen con mayor energía al monopolio de un poder dictatorial incontrolable e intangible y exigen un sistema de gobierno que sea más compatible con la dignidad y la libertad de los ciudadanos. Fíjense ustedes que esto que dice, y con esto voy a ir terminando esta clase, y vamos a dejar el análisis del resto del discurso para la próxima. Aleccionados por una amarga experiencia, se supone que se refiere a la experiencia a la que yo he aludido de estados y gobiernos de tipo tiránico, no digamos totalitario, aunque sería la expresión que estarían subyaciendo al discurso de Pío XII, como ya lo aclaramos en la clase anterior, usada según la mentalidad liberal democratista. Pero para hablar en términos clásicos, aleccionados por la amarga experiencia de lo que es un régimen tiránico, de lo que es un régimen despótico inclusive, que sin ser tiránico concentra excesivamente potestades en cierto gobernante de las cuales es fácil que éste abuse, en detrimento del orden justo y del respeto de las justas libertades de los ciudadanos. De las justas libertades, insisto que no toda libertad es justa. Si por libertad se entiende un derecho a hacer algo en el orden social, o la posibilidad de hacerlo sin ser punido por la ley. No toda libertad es justa. Hay libertades justas y libertades injustas. Libertad acá no quiere decir el libre arbitrio de la voluntad, sino el reconocimiento en el orden jurídico del derecho de hacer algo o del derecho de no hacerlo, o el reconocimiento jurídico de la posibilidad de hacer algo. Aleccionados por una amarga experiencia, se oponen con mayor energía al monopolio de un poder dictatorial incontrolable e intangible. Un poder dictatorial, incontrolable e intangible. Este vocabulario parece ser es un discurso del Papa Pío XII, pero podría estar hablando Winston Churchill o Franklin Delano Roosevelt acá. ¿Está claro lo que digo? Usarían la misma terminología y dirían exactamente lo mismo. Uno puede plantearse a esta altura del discurso si detrás de esto no hay ya una connivencia del Papa con los gobiernos de los estados que se encaminan a la victoria, para ser activo partícipe de ese reordenamiento mundial que ellos están organizando ya. Porque habla un lenguaje que es el de ellos, no el de la Santa Madre Iglesia. Este es un discurso de Navidad, fíjese, no es una encíclica, ni mucho menos una constitución de un concilio ecuménico, Midamos la distancia aquí. No estoy equiparando el pontificado de Pío XII al acontecimiento Concilio Vaticano II. Pero sí, en un discurso como este se ve una línea de continuidad en ciertas actitudes en el plano político-diplomático y en ciertos usos del lenguaje que están destinados a producir un efecto inmediato en el orden político-diplomático y que nada tienen que ver con el magisterio de la Iglesia. Aleccionados por una amarga experiencia, se oponen con mayor energía al monopolio de un poder dictatorial, incontrolable e intangible, ¿no? Detrás de este pasaje está toda la teoría de los controles del poder, ¿no? Que en realidad es lo que podríamos llamar más rigurosamente el equilibrio de las potestades entre los magistrados de una república, ¿no? De un Estado. De manera tal que existan
mecanismos de contralor entre ellos. Ahora, si uno se pregunta, ¿y quién controlaba al presidente Roosevelt, por ejemplo, en plena Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Y bueno, estaba el Congreso de los Estados Unidos, y el Congreso tenía una mayoría absoluta, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata de Roosevelt. Así que el Congreso lo controlaba un comino. ¿Está claro? Bueno, pero es un Estado federal y los gobernadores, obviamente, en situación de guerra, que iban a plantearle restricciones al presidente en sus lineamientos políticos o en sus lineamientos bélicos. Bien. Además, aparte de eso, habría que ver cuántos gobernadores le eran políticamente afines y cuántos no. Porque ese es los contralores en un régimen democrático liberal se atenúan o directamente quedan licuados cuando hay amplias mayorías de por medio. E incluso, bueno, pero está la Suprema Corte de Justicia, el tribunal que puede... Para esta época ya Roosevelt lleva 3 periodos presidenciales y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos es totalmente la corte de él. Porque a los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos los propone el presidente de los Estados Unidos y después requiere la aprobación del Senado. Pero como ya he dicho, Roosevelt tenía amplia mayoría en las dos cámaras. Así que la corte era una corte fundamentalmente adicta, cosa que no pasó al comienzo de su gobierno, donde tenía jueces de la Suprema Corte que eran adversos y que procuraban frenar algunas de sus medidas de corte populista, podríamos decir, o que implicaban una restricción a las tradicionales libertades de la ciudadanía norteamericana. Precisamente, porque Roosevelt fue un presidente de matriz socialista en su mentalidad, no liberal, precisamente. Claro, cuando hablamos de democracia liberal hablamos de una estructura de gobierno que es la de los Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Pero caben orientaciones hacia lo liberal o hacia lo socialista, como en todo régimen liberal o socialista. Estas apreciaciones de carácter historiográfico las hago para que se advierta hasta qué punto este discurso es un discurso opinable y controvertible desde el punto de vista fáctico. Pero como habla de hechos, no habla de principios, sino de hechos, hay que considerarlo fácticamente. Porque dice, aleccionados por la presidencia se oponen con mayor energía al monopolio de un poder dictatorial incontrolable e intangible. Y uno se pregunta, ¿de quién está hablando? ¿De qué pueblo está hablando? Está hablando de la Italia, que reacciona contra la dictadura de Mussolini, ¿sí? Y se encamina a la gran fiesta de la democracia demócrata cristiana comunista. Una maravilla. Bien. Está hablando de Alemania, que despierta del sueño hitleriano. Y parece que está hablando de eso, y de nada más que de eso. Porque de la Unión Soviética de Stalin ni nos acordemos, no que es el aliado. O esto hay que aplicarlo también. Según el tenor de las palabras precedentes, no cabe aplicación alguna, porque el pueblo soviético estaba despertando de nada. Estaba en una euforia de exaltación de la victoria del Estado comunista, como nunca se había vivido bajo el régimen soviético desde los tiempos de la Revolución, o sea, de los primeros años de Lenin. Y exigen un sistema de gobierno que sea más compatible con la dignidad y la libertad de los ciudadanos. Mira, esta última frasecita, y con esto termino, tiene evidentemente un sabor segundo vaticanista, para mí, ¿no? Si uno va a los discursos de
Juan 23 para los textos que hemos analizado. Si después, cosa que haremos más tarde en este curso, nos introducimos en documentos como la Gaudium Spes, al caracterizar la situación del mundo actual, tienen expresiones de este tenor. Los hombres hoy día exigen tal cosa, tal otra. ¿Qué es eso? ¿Es una enseñanza magisterial? ¿Decir lo que exigen los hombres de hoy día? ¿O es periodismo de actualidad expresado en generalizaciones inverificables, incomprobables y altamente dudosas? Con esto dejamos el discurso por hoy y en la clase próxima continuaremos su análisis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.